19 minutos pasan de las 10 de la mañana, querida Malemanes, querida Delfina Benese, en toda nuestra patria bicontinental y bioceánica. Mira, y le hago así, y no le estoy haciendo así a la oyentada, le hago así a la querida Clara Razu, ¡A ella! que ya está del otro lado. ¿Cómo andás, Clara? Muy bien, acá disfrutando del regresado invierno. Muy bien. Una mujer del invierno, como ya sabemos. Clara, ¿frío como economía argentina? Frío como economía argentina, caliente como los ánimos de la economía argentina. La verdad que sí. Sí, frío como la demanda, eso seguro. Eso está. Fresco, fresco. Pero ánimos calientes, sobre todo en el mercado financiero. Hubo alguien que dijo comprá campeón y hubo un montón de gente que le hizo caso. Y es que somos muchos campeones desde el último mundial. Sí, sí. Bueno, ahora el campeón se va a Las Vegas, lugar natural para él, Qué cosa. acompañar bárbara. al presidente. Toto Caputo va para Las Vegas también. Y obvio se la va a perder. Va a ir a, Mirá, pero claro, a va a ir timbiarla. Ve acá, una vez que puede ir a la capital de la timba, no va a ir. Yo ayer cuando estaba No dando la hay- noticia de que Milei se iba a Las Vegas a ver a Fátima Flores, pensé que estaba dando una fake news, la verdad. Pensé que iba a tener que desmentirme. Y tristemente No. es una realidad. Es una realidad. Así que, y va con Toto Caputo, esta no la tenía, Pero increíble. además no salen más, ¿no? Entonces ya es medio despecho, ya es medio rara la cosa. Ya está. No, Me aparte, muero. no Cirquito. te la cara, no pasa nada. No. Si está re tranquilo. Está todo re tranqui. O sea, el recalentamiento me refería al aumento del tipo de cambio. Comprá campeón y todo el mundo salió a comprar dólares, todo el mundo. A ver, esa fracción de la sociedad que tiene un ingreso que le permite ahorrar, pero también los que tienen algo más que un excedente para poder comprar y volcar, digamos, salirse de de la timba financiera para ir al tipo de cambio, ¿no? Siguiendo el consejo de la JP Morgan. De manera tal que ahí tenemos un dólar que muchos lo llaman preelectoral, de 1.385 pesos, 1.380. Más cerca del techo que del piso. El techo ahora es 1.467, entonces todo el mundo está viendo a ver qué hacen para mantenerlo en 1.467. De hecho, el Banco Central, ¿se acuerdan que Milei dijo que no iban a comprar dólares con reservas porque eso no correspondía, y que iban a comprar en el caso de que se fuera, o sea, no iban a vender ni iban a comprar, o sea, que no iban a intervenir, solo iban a comprar cuando el dólar tocara el piso. Bueno, parece que el piso no se hundió y se fue para el techo. Y comprar dólares con recursos del Tesoro. O sea, están, para hacer una analogía, están agachándose en la pieza para que el ventilador de techo no les corte la cabeza. Exactamente, muy buena su analogía. gustó? ¿Pero el techo era bajo encantó. o él es muy alto? En realidad... O está flasheando. Me parece que el techo Es se muy le... alto, no Se le fue está viniendo bueno. abajo el techo, bajando, decís. Sí, está colgando el ventilador, parece. Claro, el ventilador se le empezaron a ver los cables, Claro, está ¿viste? colgado. Peladito. Y se está por soltar. Y justamente es lo que Bien. pasa, ¿no? Entonces, en esta cuesta de expectativas negativas, ustedes saben que la gente del mercado es así, volátil. Entonces, cada vez que ven un escenario que no tienen en claro el futuro, o sea, siempre, porque el futuro nadie lo puede adivinar, se resguardan en lo que consideran moneda dura, compran dólares. Entonces ahí aumenta el valor del tipo de cambio. La pregunta, o sea, queda todavía una semana, por lo menos hasta las elecciones del 7 de septiembre, que son a nivel provincial, pero muy importantes porque
la provincia de Buenos Aires y sobre todo el conurbano bonaerense es importante en cantidad de electores y ellos lo tratan de medir como el apoyo a las políticas económicas del gobierno. En el medio del tembladeral, o sea, del tembladeral, además del escándalo de los audios, ahora de la censura y el resto, hoy es el Día de la Industria. Es Hoy verdad. es el Día de la Industria. Feliz día de la industria. Feliz De día. la no industria. Hoy hay Feliz acto de día a la, todos hoy los hay que acto de la están UIA, ¿no? poniéndole el cuerpo en serio a todo este presente. Hoy hay acto de la UIA, también un acto en la provincia de Buenos Aires, ya el gobernador Kicillof sí va a participar en un acto en defensa de la industria. ¿Y ustedes saben por qué hoy es el Día de la Industria? No me acuerdo. Por la primera exportación, exportación. que se hizo desde Tucumán Ujú. hacia España. Pero ustedes saben que esa exportación incluía un contrabando. Mira, ¿de qué año más o menos Lo- estamos hablando? ¿De qué épocas? Y estamos hablando, la primera exportación, 1800, primeros años, ya después de 1810. Bien. Porque antes había un monopolio, Hmm. toda la historia. O sea que nosotros festejamos el Día de la Industria, el Día de la primera exportación, El día del que, contrabando. que fue contrabando. El día del primer contrabando. Porque no se podía exportar plata del Potosí, Ujú. o sea, que bajaba de Bolivia, Claro. o sea, de lo que hoy es Bolivia, que antes era parte del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, así fue que esa exportación fue cubierta por productos del Tucumán. ¿Mm? Y de manera tal que el Día de la Industria se festeja el día de la primera exportación, o sea, el día del primer contrabando. Para alejarnos de esos malos inicios, la industria tuvo una gran importancia y tiene una gran importancia en cuanto a la generación de valor agregado, la generación de empleo, y es justamente el sector que le está pasando muy mal. ¿Mm? O sea, la caída de la actividad industrial viene siendo una constante desde que asumió Milei y sus políticas financieras. O sea, el contraste es, mientras tenés un dólar que se pisa y aumenta la importación, lo que hace es caer la actividad industrial y también primero la suspensión y luego el despido de trabajadores. Recientemente se conoció que Mirgor, la empresa de Nicolás Caputo, los que están en el sur, que arman celulares, suspendió personal, con lo que eso significa. O sea, pagándoles un salario básico, ¿no? Ujú. En la zona de Tierra del Fuego. O sea, ¿qué le contestan? Pero no, si ahí no hay ni industria, hay armadoras. Sí. Bueno, vayan a Tierra del Fuego, a Río Grande, a Ushuaia y veamos qué es lo que pasa con la actividad económica ahí. Y tenemos infinidad de casos, donde también está cayendo la industria automotriz. Claro. Porque si bien hay más importaciones de autos, cada vez se producen menos acá. autos, porque además hay menos ventas, o sea, la venta de autos ha caído. Aumentó la de autos muy caros, las Ferraris, ¿no? Claro, Gran había parte récord de patentamiento, ¿no? De Ferrari ahora a mediados de año. Exactamente. Bueno, los Covaditer, Sí. los Andaban dueños en de la Porsche. Ellos tenían los Porsche. Como 15. Sí. Pero bueno, hay Clara. una caída de producción, hay menos patentamiento, hay menos ventas. Entonces vos tenés una crisis del sector industrial que sobre todo es un gran generador de empleo. O sea, nada para festejar en este 2 de septiembre, mucho para preocuparse porque hay un montón de personas que compran dólares y hay otro montón de personas, muchas más, que no pueden ir al supermercado. Claro. ¿Mm? Clara, Entonces- pensaba que hay un sector industrial
que todavía persiste en la banca de este gobierno, Sí. que es un sector industrial de los más importantes de la Argentina. Estamos hablando no solamente de su jefe, el jefe político de Milei y mentor de Milei, Urnequian, sino también de, porque Urnequian obviamente también le puso cuerpo, puso grandes agentes de sus empresas en el gobierno. Lo mismo hizo Paolo Roca con Techín, de hecho Julio Cordero todavía persiste como secretario de Trabajo, y lo mismo también, Galperín, que no es industrial, si se quiere es una empresa de servicios. Pero quizás son los 3 empresarios más importantes que todavía sostienen este gobierno, 2 de ellos que sí tienen un fuerte raigambre industrial. ¿Cómo se explica esta relación? ¿Se explica en clave de ganancia? ¿Se explica que tienen otros negocios estos muchachos? Se explica justamente en clave de otros negocios. O sea, Roca ya no está tan contento. O sea, Techín justamente lo que viene pidiendo es más restricciones a las importaciones. Claro. ¿No? O sea, alguna restricción, digamos. Deja una. Galperín no está operándose, saben que él opera en Uruguay, donde tiene sede, para no pagar impuestos, porque acá se ve que nadie se cortó los brazos y paga muchos impuestos. Y Urnequian, malas lenguas dicen que le viene sacando el apoyo, ¿no? Pero no alcanza solamente con esa oposición. O sea, Cordero sigue siendo el secretario de Trabajo. Y si bien la flexibilización del mercado laboral es un hecho, o sea, hoy tenés más personal informal que formal declarado, para ellos sigue siendo todavía una deuda pendiente por este gobierno la reforma laboral, que es justamente a lo que apuntan y por lo que quieren ganar las elecciones en septiembre y obviamente en octubre. Reforma laboral que no tiene sentido porque el empleo aumenta cuando aumenta la demanda agregada y estas políticas apuntan hacia abajo. Hoy son más los sectores en contra, por eso es muy interesante lo que dijiste. ¿Qué hará la Unión Industrial? ¿Qué dirán? ¿Cuál será el discurso? ¿Cómo lo defenderán todavía? ¿Lo defenderán? Desde el ámbito industrial es muy difícil defenderlo cuando vos tenés una economía prácticamente congelada e ingresos congelados. Porque lo que hay que decir que la inflación siguió aumentando. Proyecta para septiembre el 2%, que es un centésimo más que el 1,9%. Pero ¿cuánto significa en los bolsillos de todos los argentinos a los cuales también les aumentaron todas las tarifas? Eso, ¿no? Y cuyos ingresos no se actualizaron este año. Sí, y con aumentos en los servicios básicos, desde la luz, el gas, el transporte, el colectivo volvió a aumentar en septiembre acorde arriba de la inflación. Digamos, todo aumentó arriba de la inflación, menos el agua, que aumentó solamente un 1%, después todo aumentó por arriba de la inflación, cosas que después no impactan o pareciera no estar bien estimadas en el dato final, porque vemos que todo lo básico, ¿no? Lo inescindible para poder continuar con la vida cotidiana, eso que uno está obligado a hacer uso, ¿no? No puede evitar pagar la luz, el gas, a menos que, digamos, encuentres alguna forma de estar colgado o algo, pero después la gran mayoría, digamos, tenemos que pagar esos servicios, siguen aumentando por arriba de la inflación y es un dato que pareciera que no solo el gobierno, sino algunos analistas siguen agarrándose de esos índices de abajo del 2% para decir, la inflación está estable, hay que reconocérselos, cuando en realidad es un dato falso. Pero es falso en correlación con los propios ingresos y con lo que realmente impacta en el salario de cada uno. Bueno, es falso en términos de la realidad que estamos viviendo. Y además tenemos al director de INDEC, a Marcos Labañez, que no vamos a cambiar la canasta de consumos para actualizar el índice porque en épocas preelectoral no se cambia. Bueno, ponele. Claro. La cuestión es, como vos decís, tenés todo lo que es tarifas y tenés los alquileres, porque hay una parte de los alquileres que se rigen aún con la ley anterior y que tienen una actualización anual que este mes es del 50% anual. Entonces,
¿qué pasa con los alquileres? ¿Qué pasa con los que son los propietarios? Ponen la cifra de alquiler que se les cante. Entonces, ¿qué pasa con familias cuyos ingresos no aumentan y todo a su alrededor aumenta? Las escuelas privadas subsidiadas, porque son las subsidiadas las que tienen que pedir autorización para aumentar la cuota. Convengamos que no son escuelas, o sea, subsidiadas en un 80%, donde no asisten personas de ingresos medios, medios bajos. O sea, y el supermercado y las listas de precios, en función además de esta depreciación, que hubo este aumento del tipo de cambio que se fue deslizando, también aumentaron. Entonces, ¿cómo se compatibiliza? ¿Cómo le haces creer a la población que lo único válido como variable económica es la inflación, cuando el resto de las variables hacen agua? Porque hoy nadie nos puede decir la macro está equilibrada. No, y hay un elemento, bueno, la tardanza también con la que la Baña está evitando actualizar un poco ese índice que seguramente esté dando por encima de la proyección de este 2%, si realmente se actualiza el índice de INDEC, que muchas veces hemos hablado que está desactualizado en base al consumo tradicional y cotidiano de los argentinos y argentinas. Es una canasta hecha hace muchos años, con lo cual no contempla mucho de nuestros consumos habituales. Las malas lenguas dicen que si se actualiza la canasta, la tasa de inflación te sube en un 300%. ¿300? Sí. Porque tenés que cambiar todas las ponderaciones. ¿Y qué es lo que más? Y aumentás la ponderación de servicios. Me estás empezando a asustar, claro. O sea, estamos diciendo que pasaríamos de una inflación de casi 10 puntos mensuales. Pero escuchame una cosa, solo desde noviembre de 2023 a marzo de 2025, la inflación fue del 248%. Con esta canasta. Me está poniendo un panorama más turbulento de lo que yo creía y de lo que yo esperaba. Incluso yo creía que los audios eran preocupantes. Imagínate, al final lo preocupante es la situación económica. No, ¿en serio? Puta madre. Chocolate. O sea, en realidad la estrategia sería mejor dejémonos, o sea, sigamos escuchando los audios, que están mucho más interesantes. Al principio y por lo menos nos eso. entretenemos más. Pero no, nos sacan lo divertido. Y nos ponemos a pensar en... Por eso es muy preocupante el panorama. Sí. No es solo un panorama hasta el 26 de octubre. O sea, ¿qué pasa el 8 de...? O sea, ahora estamos jugando al cortísimo plazo. Muchos se dicen, ¿qué va a pasar el 8 de septiembre? ¿Qué va a pasar el 27 de octubre? ¿Qué va a pasar en diciembre con el nuevo Congreso? ¿Qué van a hacer? Porque el tema es, ¿cuál va a ser la salida de la política económica cuando vos tenés un aumento del tipo de cambio que se traslada a precios aún con las bandas? Claro. Algunos dicen que tiene que salir de las bandas. Otro dice que tiene que volver, yo lo digo porque lo escuché, que tienen que volver a poner un control de cambios. Ustedes lo ven a Milei volviendo a poner el cepo, que fue lo que hizo Macri el otro día lo hablábamos. Van a tener que volver a lo mismo si es que igual, nadie más le presta plata y que seguramente, tampoco lo veíamos a Milei con la lógica intervencionista. ¿no? Y con la corrupción. No. Claro, me parece que ya hoy en día están en una altura en la cual las promesas liberaloides de campaña fueron totalmente supeditadas por la política de Toto Caputo y Sturzenegger. Ya todo ese liberalismo anarcocapitalista que profesaba Milei se convirtió
en el típico neoliberalismo de manual, de endeudamiento y las estrategias básicas que usó el macrismo cuando se le fue todo a la mierda. El tema es que esto es demasiado ya. O sea, el macrismo se le fue todo a la mierda más cerca del final de mandato. No tanto, pero digo, con los últimos 2 años. Acá estamos, siento que todavía, supuestamente, Bueno. ahora venía el repunte de la B corta. ¿Dónde está el repunte? Bueno, de hecho, si uno compara en términos de elecciones de medio término, en 2017, cuando son las elecciones de medio término del macrismo, el macrismo hace una política expansiva, un plan platita, ¿no? Nunca para todos, pero sí un plan platita, que permite que Esteban Burri le ganara en la provincia de Buenos Aires a Cristina Fernández de Kirchner. Pero hoy, obviamente, plan platita hay, pero es un 3% para otro, no es para todos, pero no es un plan para que los sectores populares se encuentren un mejor nivel de vida, y no hay una visión de hacerlo, o sea, porque siguen con la misma teoría neoliberal, poniendo el énfasis en el déficit fiscal. Déficit fiscal cero, que ya ni el fondo les cree. Es realmente, por eso yo, y esto es algo que transmito, en los temas económicos siempre me preocuparon, pero siempre dije, bueno, hay una salida. Y ayer, en un momento que me senté a mirar algunas cosas, dije, uy, me empiezo a preocupar. ¿Se viene? Dijo. Tremendo. Con lo cual, por lo que decís acá al final, Clara, la única salida es algo que en la Argentina en algún momento ha sucedido, producto no solamente de la crisis económica concreta, sino de que el fondo nos picó el boleto y que la Argentina tuvo que plantear que era imposible pagar. Que me parece que eso es un poco lo que se empieza a imponerse, ¿no? En la agenda, que incluso ningún candidato ni candidata lo plantea como horizonte, sí como preocupación, pero no como horizonte esto de decir, che, esta deuda no la vamos a poder pagar. Sí como preocupación, y de hecho dentro del Partido Justicialista hay una comisión económica con economistas estudiando distintas alternativas económicas para el tratamiento del endeudamiento. No significa no pagar, claro. Significa que lo primero que vas a tener que resolver en el caso probable de tener en manos un gobierno es el tema del endeudamiento. Yo lo que siempre digo, es una situación difícil, siempre hay salida, de los laberintos se sale por arriba, y en los laberintos que nos ha metido históricamente el neoliberalismo, que de neo tiene solamente el prefijo, porque es liberalismo a la vieja usanza, son medidas disruptivas en contextos distintos. Y me parece que es por ahí. Mientras tanto, y en el cortísimo plazo, dentro de una semana, 2 semanas, si tenés la suerte de que te sobre un mango, compra comida. Bueno. Con esta... ¿A estoquearse? Acá tenemos un espacio como para tener, como tenía la lata de atún de marra, pero... Para guardar. Ay, Dios mío. Como las abuelas italianas que guardaban la comida. Claro, nos dejás tranquilísimos en la mañana de hoy para continuar la semana, Clara, a 5 días de las elecciones, en un momento donde el gobierno está impidiendo la distribución de unos audios y encima la economía está en este estado. Así que sabemos que no hay que matar al mensajero, así que te agradecemos como siempre. No es tu culpa. Es la de la política liberal, como siempre. La culpa es de Milei y de esta política económica. Y digo de Milei porque dicen que es el verdadero ministro de Economía. Claro. Sí, lo ha que dicho puede mismo, seguir ¿no? soñando con el premio Nobel. ¡Amo! Gracias. Muchas gracias. Clara, abrazo Clara. enorme. A ustedes. Fuerte abrazo. Pasaba la querida Clara Rasu, columna que obviamente, como todas las de ellas... Básicamente el título es tipo, se viene No, estoqueate, sí, terrible, estoqueate terrible. de comida. Vayan a Más o revivirla. menos el título. Y como no son, todos somos campeones del mundo, pero no podemos comprar dólares, vayan a comprar comida, gente.
Sí, tremendo. Bueno, vamos a seguir con todo esto que estamos charlando, así que quédense del otro